Bueno, acaba de concluir en México la visita de la delegación de las Naciones Unidas del Comité contra la Desaparición Forzada. Ya las conclusiones preliminares pues son muy duras de lo que está pasando en el país. El resultado final se va a dar el año que viene, se va a dar a conocer el año que viene. Y fíjense, acorde con esto, publicaron en la revista Proceso, la que está circulando a partir de ayer, un artículo. Vean nada más el título: piden mexicanos llevar crisis de desapariciones a la ONU. Y creo que esto en algún momento va a terminar ocurriendo. Es una recopilación de dos entrevistas que le realizaron a Jacobo Dayan y a Michael Chamberlain sobre este tema. La verdad es que es muy interesante porque pues desnuda aquí la mentira, la inoperancia, la ineptitud del gobierno ante una crisis que tarde o temprano va a tener que llegar a la ONU, y ojalá así sea, porque créanme que mientras no venga la presión desde fuera, el gobierno va a seguir rascándose la panza. Es un artículo de Gloria Leticia Díaz, dice lo siguiente: calificada por Andrés Manuel López Obrador como la herencia más dolorosa que recibió al tomar la presidencia de la República, la crisis de las desapariciones de personas se ha agudizado y ha superado las 95,000 víctimas. Más de la cuarta parte de los casos ocurrieron durante los 3 primeros años de su gobierno. Esto que se entienda muy claro. Alcanzando los niveles que dejó Felipe Calderón durante todo su sexenio. Para los defensores de derechos humanos Jacobo Dayan y Michael Chamberlain, esta crisis continuada es el resultado de la falta de voluntad política de la actual administración para entender la dinámica de las desapariciones, la resistencia a modificar la política de seguridad militarista, así como la negativa a crear el mecanismo internacional contra la impunidad que López Obrador se comprometió a establecer cuando era candidato y como presidente electo. Integrantes de un extenso equipo de defensores, organizaciones sociales y víctimas que elaboraron la propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos, Dayan y Chamberlain coinciden en entrevistas por separado en la urgencia de acudir a la colaboración internacional para detener la crisis de desapariciones de personas en el país y acabar con la impunidad total. Esto es necesario, puntualizan, para ir más allá de la búsqueda de fosas y de cuerpos a la que se ha reducido la política gubernamental en la materia. Académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Dayan reconoce que López Obrador heredó de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto una crisis humanitaria brutal, que lo llevó a comprometerse a atenderla como la prioridad número 1. Recuerda que en proceso de transición, decenas de activistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas se sentaron con representantes de López Obrador a fin de elaborar la propuesta ciudadana para atender la crisis que contempla la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad, la Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica y un modelo de reparación extraordinario en los que participarían las víctimas, pero la propuesta, dice Jacobo Dayan, fue guardada en un cajón, pese a que López Obrador se comprometió. Está grabado, es una de tantas cosas que ha incumplido el merolico. A 3 años de la entrega del material en el que hay un diagnóstico de la crisis humanitaria, dice Dayan, lo que tenemos es una impunidad absoluta, pues mientras oficialmente se registran al menos 95,000 personas desaparecidas, escuchen esto, solo tenemos 50 sentencias por desaparición. Hay un tema de rezago en materia de justicia. López Obrador lo sabía y por eso se le propuso iniciar procesos de justicia transicional. Advierte que si bien el gobierno federal avanzó en el registro de las víctimas de desaparición, en la creación de protocolos de búsqueda y el mecanismo extraordinario de identificación forense, aunque sin presupuesto, en lo que corresponde a medidas para detener la crisis, estamos peor. En la propia base de datos oficial vemos que en los últimos 3 años hay más de 25,000 personas desaparecidas. Qué fuerte, ¿no? La cifra
resulta emblemática si se considera que en diciembre de 2012 el Washington Post reveló que el gobierno de Felipe Calderón mantuvo oculto un registro de 25.276 desapariciones ocurridas durante su sexenio. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas, del 1 de diciembre de 2018 al 25 de noviembre pasados estaban vigentes 25.150 casos, o sea, los mismos que todo el sexenio de Calderón. Los colectivos de familiares de víctimas siguen hablando de una gran cifra negra de víctimas, mientras las fiscalías siguen alimentando de manera muy caótica el registro y las desapariciones continúan, reitera el académico. Lo prioritario debería ser detener las desapariciones y no solo no lo ha logrado, sino que sigue creciendo el número. Dayan lamenta el desdén del presidente por las víctimas, tras recordar que en enero de 2020, una vez más, se entregó a la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas la propuesta ciudadana como culminación de la marcha que salió de Cuernavaca a la Ciudad de México, encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón. Y es que la respuesta que les dio Olga Sánchez Florero es épica. Escuchen, se abren comillas. No solo tiraron a la basura la propuesta, relata Jacobo Dayan, sino que Olga Sánchez Cordero le comentó a Javier Sicilia que primero iba a Ayotzinapa, la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, y después venía lo demás. Dice Jacobo Dayan, eso no es la solución, ni la respuesta de un gobierno responsable. El académico agrega que ni siquiera el compromiso con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos ha podido ser atendido, situación relacionada con la negativa del ejército a soltar información, escenario que avisora se repetirá con la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las violaciones graves de los derechos humanos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, también de reciente creación y sin presupuesto. Siendo el ejército el socio principal del gobierno de López, ¿aceptará las recomendaciones que surjan de esa comisión como sería transparentar sus operaciones? Cuestiona Dayan. Pues claro que no. Coordinador del libro Desapariciones en México, análisis sociojurídico del fenómeno en curso, Michael Chamberlain alerta que el factor constante en la crisis de desapariciones durante los sexenios de Calderón, Peña Nieto y lo que va de López Obrador ha sido el ejército, como depositario de la seguridad pública del país, presencia que forma parte de política deliberada para cometer esos crímenes y una política deliberada para no atenderlos también. Chamberlain considera que después de años de mantener a los militares en las calles, 3 de ellos con López, cometer los mismos errores ya no es un asunto de no saber. Más aún cuando miras la política de seguridad de López, tan contraria a lo que dijo en campaña, dándoles más poder a los militares que Calderón y que Peña. En los hechos, quienes se están beneficiando de la impunidad, entre otros, también son los militares. Esto, resalta, pese a la buena voluntad que habría por parte de funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Carla Quintana, quienes desde sus facultades mantienen su empeño en acompañar a los colectivos de búsqueda que buscan a sus familiares en fosas clandestinas. Ciertamente es primordial buscar a los desaparecidos, pero también es detener esto. Cada vez que se suman más desaparecidos, las posibilidades de encontrar a los otros se reducen por falta de capacidad. Es muy lógico, ¿no? Para el defensor que acompaña a familiares de víctimas resulta frustrante que no se puedan desmantelar las estructuras que permiten continuar las desapariciones porque, como en las administraciones anteriores, no se quiere entender el fenómeno. Se sigue mirando los casos como si cada uno fuera aislado, como si se tratara de 94,000 locos que han desaparecido, cada uno a una persona, porque no quieren investigar el fenómeno como un tema de macrocriminalidad y crímenes de lesa humanidad. Desde la perspectiva de Chamberlain, si se mantiene la misma política de seguridad y el mismo enfoque de la crisis de desapariciones, al término del sexenio de López Obrador habrá 30,000 desaparecidos más.
O sea, más de los 25,000 que lleva, otros 30,000. Al destacar que el bono democrático ya se le acabó a López Obrador, Chamberlain sostiene que a 3 años de su gobierno ya es tiempo de expresar una mayor voluntad con hechos. Ya no se puede seguir ignorando esta crisis como si fuera un asunto ajeno al gobierno. No basta con que diga, no somos nosotros, pero si no hay investigaciones, tampoco sabemos quiénes sí lo son. E igual son responsables de que no sigan ocurriendo las desapariciones, que sabemos son generalizadas, pero si estas son sistemáticas, necesitamos investigaciones y eso es lo que se niegan a hacer. Advierte que es indispensable retomar la propuesta ciudadana para crear el mecanismo internacional contra la impunidad, sobre todo ante la polarización política que prevalece y la falta de confianza hacia el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Entrevistado en vísperas de que concluyera la visita de una delegación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Chamberlain destaca que en varias reuniones con colectivos de víctimas, organizaciones sociales y académicos se expuso a los integrantes del comité la urgencia de intensificar la presión internacional y llevar el caso de México ante la Asamblea de las Naciones Unidas en apego a su mandato. Ya desde 2015 abunda, cuando rondaban los 30,000 desaparecidos, el Comité contra la Desaparición Forzada señaló que en México ocurrían desapariciones generalizadas y el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas marca que ante escenarios de desapariciones generalizadas o sistemáticas, el comité puede acudir al secretario de la ONU para que éste lleve el caso ante la Asamblea General y entre los Estados miembros decidan cómo colaborar para revertir esta situación. Con 95,000 desaparecidos, no sé qué estaría esperando el Comité contra la Desaparición Forzada para elevar su nivel de incidencia, porque esta situación no se va a revertir si no hay una investigación con perspectiva de crímenes de lesa humanidad desde la normativa internacional, porque la legislación local no nos alcanza. En espera de que en el informe de la visita, el cual se difundirá en marzo de 2022, se atienda la petición de llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, Chamberlain insiste en activar un mecanismo internacional. Cuando en 2018 le planteamos a López crear el mecanismo internacional, dijo, y se abren comillas de lo que el Merolico escupió en ese momento: bienvenido al escrutinio internacional. Hoy, dice Chamberlain, necesitamos alguien imparcial que pueda dialogar con todas las fuerzas políticas, alguien en el que todo mundo pueda creer, porque con el sistema que tenemos no veo cómo vamos a poder parar las desapariciones. Concluye. Pues esto es lo que va a terminar pasando, y va a ser más vergonzoso para el gobierno del Merolico que esto se ventile ante la Asamblea General de la ONU. Pero es que no están haciendo absolutamente nada. Escuchen el video que subimos el día de ayer, el video de la rueda de prensa completa del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Escuchen lo que dice la comisionada. O sea, habla de casos sistemáticos, habla de casos que siguen ocurriendo y habla de que al gobierno no le interesa detener esto. O sea, ni siquiera ayudan a buscar, porque no le dan dinero a las comisiones de búsqueda. Pero tampoco les interesa detener que sigan desapareciendo personas. Y eso es muy grave. Pues bueno, el año que entra, yo creo que así va a ser. En las conclusiones del comité va a aparecer eso, que se va a tener que llevar el caso a la ONU. Porque de otra forma esto no va a parar. 25,000 desaparecidos en 3 años con López, 25,000. Casi, ¿cuántos? 10,000, no, 8,000, entre 8,000 y cachito, ¿no? Por año. 8,000 desaparecidos por año. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.